estudiantes del proyecto de aula 1, vamos a iniciar con un ejercicio de costos por procesos. Este específicamente va a estar enfocado al método de valoración promedio ponderado. Entonces, inicialmente vamos a dar un repaso de los pasos que vamos a seguir para realizar este ejercicio, ¿cierto? Es fundamental recordar que vamos a construir dos informes. El informe de producción, ¿cierto? Y el informe de costos de producción bajo el método de acumulación por procesos. ¿Qué pasos vamos a seguir? Entonces, el primer paso va a ser contabilizar el flujo de unidades físicas. Esto consiste, ¿cierto?, en cuánto ingresó y cuánto salió en términos de unidades. De segundo paso tenemos calcular la producción equivalente, es decir, las unidades que van a absorber el costo del periodo. Luego, acumular los costos totales por cada departamento. Como cuarto paso, acumular los costos unitarios por departamento. Y finalmente, realizar la asignación de los costos a las unidades terminadas y el proceso, que es lo que llamamos valoración de unidades. Vamos entonces a leer el ejercicio y luego vamos y revisamos el paso 1. Entonces, ¿qué tenemos? Un ejercicio que nos cuenta lo siguiente. Con la siguiente información realice el informe de producción, el informe de costos por procesos y el estado del costo de la empresa Gomitas Sabrosas SAS, correspondiente al periodo de octubre de 2024. No olvide considerar la política contable que determina el método de valoración que utiliza la organización, que en este caso es el promedio ponderado. Y para hacer este ejercicio nos dan una información, nos dan datos de producción para cada uno de los procesos, que en este caso es corte, confección y acabado. ¿Qué datos nos entregan? El inventario inicial de producto en proceso para cada uno de esos departamentos y nos entregan el grado de terminación de ese inventario inicial de producto en proceso para cada uno de los departamentos. Es muy importante recordar que cuando nos dan estos grados de terminación, nos indica el primer número, en este caso 55%, en el caso de corte, que el material directo que se debe utilizar para esas 7.800 unidades, ¿cierto? Del 100% se ha utilizado un 55%. En el caso de la mano de obra, para esas 7.800 unidades se le ha cargado solamente el 45% del 100%. Y para el caso del CIF se le ha cargado un 30% del 100% que debe cargarse. Y así nos dan la información para cada uno de los departamentos. Nos dan las unidades terminadas y transferidas al siguiente departamento, 27.000, 30.000 y 29.160. Nos entregan el inventario final de producto en proceso, que eso es de 4.700, y también nos dan el grado de terminación, siguiendo la misma lógica del anterior, el primer porcentaje material directo, el segundo porcentaje mano de obra directa y el tercer porcentaje sí, ¿cierto? En caso de que nos dieran un 65% y un 50%, el primero será de materiales y el segundo aplica para todo el resto de los elementos. Nos dan una pérdida final normal. Recordemos que estas pérdidas finales son pérdidas que se conocen cuando se termina todo este proceso productivo, por lo tanto son unidades que tienen todo el costo del departamento y el costo del proceso anterior si es un proceso intermedio. Nos entregan los costos unitarios del inventario inicial, que están clasificados en dos: los costos del proceso anterior y los costos de este proceso, o sea, costos que tenía el inventario inicial que corresponden al proceso en el que estamos trabajando. Entonces está el costo unitario del material directo, mano de obra directa del CIF, y finalmente nos entregan el costo unitario del periodo, es decir, cuánto costó en cada uno de los procesos o de los departamentos ese material directo, esa mano de obra directa y ese CIF, pero de este periodo. Nos dan los datos de inventario inicial de producto terminado y del inventario final de producto terminado. Recordemos que en el video, en la descripción, va a estar el link en el cual pueden descargar el ejercicio, ¿cierto?, para ir siguiendo el video.
Entonces, después de leer los datos, vamos a empezar a aplicar el paso a paso para lograr obtener la información. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer entonces el paso número 1. Vamos a tener varios videos, en total 5 videos, cada uno por paso, para que puedan irlo viendo de forma desagregada. Entonces, el paso número 1 es flujo de cantidades. ¿Qué buscamos con el flujo de cantidades? Este punto vamos a ver en físico, ¿cierto? En unidades físicas, cuánto entró y cuánto salió en cada uno de esos procesos. Y esos datos son los que alimentan el informe de producción. ¿Qué comparación o qué hacemos en este paso? Evaluamos las unidades por distribuir, es decir, las unidades que están en proceso o que ingresan al proceso, y luego vamos a la distribución de unidades, que consiste en mirar esas unidades que tenía y que inicié o que me llegaron en dónde se encuentran, ¿cierto? ¿Dónde salieron? ¿Qué buscamos? Que sean iguales, que lo que entró tenga justificación de si salió o si está, dónde está. Este gráfico nos muestra ese flujo de cantidades. Entonces tenemos que las entradas, es decir, las unidades por distribuir, consisten en unidades iniciales que tengo en el proceso, es decir, esas unidades que tengo en el proceso inicial en el proceso. Recuerden que esto es para el departamento o el primer proceso productivo, o las unidades que recibí del departamento anterior. Si es un proceso que es el siguiente, es intermedio o es el final, ¿cierto? Recibe unidades que ya pasaron por el primer proceso productivo y por lo tanto, entonces, hacen parte de esas entradas. Y unidades agregadas, es decir, unidades que aparecieron en el proceso. Y eso debe ser igual a la distribución de unidades, es decir, las salidas o destinos que tuvieron esas entradas. Entonces, el destino de esas unidades o digamos dónde se encuentran puede ser el inventario final de producto en proceso, que sean unidades que ya están terminadas y que transferí al siguiente proceso productivo, o en el caso de que sea el último proceso, pues que ya se fueron al inventario de producto terminado. Unidades que terminé, pero por alguna razón no he transferido, porque le falta alguna revisión, porque todavía no se puede despachar, ¿cierto? Pero que ya están allí listas para ser enviadas al siguiente proceso o al producto terminado, dependiendo del caso. Y las unidades que se perdieron. Ese es el flujo que puede dar. Y finalmente, pues vamos a obtener el informe de producción, que literal me muestra esta misma gráfica del flujo, pero en una tabla. Y así es el que vamos a llenar, ¿cierto? Que lo tenemos acá. En este cuadro, yo hago separación de pérdidas iniciales y finales, tanto normales como anormales, porque recordemos que tienen un tratamiento diferente. Lo anormal no va a encarecer nuestro producto, sino que se valora y se lleva como resultado del periodo como un desperdicio normal en la sección de costo de ventas, como un costo de producción no inventariable. Y lo normal sí se va a distribuir entre las demás unidades. Entonces es importante hacer esa separación para que no se nos vaya a olvidar realizar el cálculo, ¿cierto? Y que de pronto se nos pueda pasar de que hay una parte normal y una parte anormal. Entonces vamos a empezar a hacer esa relación de flujo de unidades, siempre recordando que el total de unidades por distribuir, es decir, la producción procesada, debe ser igual a la distribución de unidades, que también es otra forma de ver esa producción procesada. Entonces voy a empezar a diligenciar la información con los datos que nos dan en el enunciado. Entonces vamos a empezar con el inventario inicial de producto en proceso. Entonces acá tengo el inventario inicial de producto en proceso para todos. Y recuerden que es unidades físicas, acá no hay que calcular cuánto es el equivalente, simplemente en unidades cuánto vale. Entonces en corte tenemos 7.800 unidades. En confección tenemos 6.140 unidades. Y en acabado 7.800 unidades. Acá me indican cuánto es lo que se comenzó, ¿cierto? Este dato no lo tengo,
pero vamos a ir diligenciando entonces los datos con los que sí contamos. Recibidas en el periodo, ¿cierto? Como este es el primer proceso productivo, pues en este caso no hay unidades recibidas para el caso de corte. Por su parte, confección, como es un proceso que sigue al de corte, sí tiene unas unidades recibidas en el periodo y son las mismas terminadas y transferidas de corte. ¿Por qué? Porque las unidades que se acaban o se terminan en el proceso de corte siguen al proceso de confección. Esto implica que este dato de terminadas y transferidas de corte son las que salen de corte y por lo tanto son las que ingresan a confección. Lo mismo sucede con acabado. Las unidades que salen, que terminan el proceso de confección son las que ingresan al proceso de acabado. Adicionalmente, estos dos departamentos no inician procesos productivos, por lo cual no hay unidades comenzadas en estos departamentos. Vamos a hacer la fórmula de producción procesada como la suma. Igual sabemos que en este departamento de corte nos falta un dato. Vamos entonces a la distribución de unidades. Entonces tenemos que terminadas y transferidas de corte. Entonces voy a mirar, las dan. Corte transfirió 27.000, confección 30.000 y acabado 29.160. Si ustedes ven terminadas y transferidas, miren que son iguales a las recibidas en el proceso siguiente. ¿Cierto? Ahora, terminadas y retenidas, no tenemos información de que haya unidades terminadas y retenidas, así que tenemos 0. Inventario final de producto en proceso, también nos entregan el dato, 4.700 y 2.700 por 1.500 respectivamente para cada departamento. Tenemos pérdidas iniciales, no tenemos información al respecto. Y pérdidas finales, entonces tenemos la anormal y la normal, ¿cierto? Junticas respectivamente, así que es copiar la fórmula y ya nos traen los datos. De esta forma, pues también podemos tener, miren, en estos casos diferentes al de corte, que confección, tanto en lo procesado, en la distribución de unidades, como en las unidades por distribuir, son iguales, igual en acabado. La diferencia es en corte, porque no tenemos las comenzadas. Como sabemos que esto debe ser igual, por diferencia, podemos saber cuáles fueron las unidades comenzadas en el periodo. En este caso, 24.250. Así, terminamos entonces el paso número 1, que es el flujo de cantidades para aplicar costos por procesos. Espero que el video les haya sido de mucha ayuda. En el siguiente video vamos a ver el paso número 2 de producción equivalente.